Hola gente, ¿cómo va? Bueno, ya nos adentramos en esta cuestión de las uniones químicas, ¿sí? Que es la nueva unidad que vamos a trabajar, ¿sí? Y las uniones químicas refieren a qué, precisamente, a la unión de dos o más átomos, ¿sí? Para conformar moléculas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que también las uniones químicas se pueden dar entre diferentes moléculas, pero nosotros en esta ocasión nos vamos a centrar solamente en la unión de dos o más átomos para conformar moléculas, ¿sí? No la unión entre moléculas entre sí, sino átomos que conforman moléculas. Bien, ¿qué vamos a ver? Bueno, la unión de diferentes átomos de diferentes elementos, cómo se van a combinar y de qué manera lo van a hacer y van a terminar diferentes moléculas, ¿sí? Lo que vamos a ver puntualmente es moléculas del tipo inorgánicas, ¿sí? Que son más simples que las orgánicas, ¿bien? Y bueno, dependiendo del tipo de elemento que se una, ¿sí? Van a conformar dos tipos de moléculas, ¿sí? Por un lado, las moléculas simples, ¿sí? Que en este caso van a estar conformadas por átomos del mismo elemento, ¿sí? Lo que podemos ver acá es la fórmula molecular, ¿sí? De la molécula de oxígeno, O2. ¿Qué significa esto? Bueno, lo aclaro acá. Este 2 se conoce como índice atómico, ¿sí? O índice de atomicidad. Lo que nos está indicando en este caso es la cantidad de átomos que tengo. Por ejemplo, para la molécula de oxígeno voy a tener dos átomos de oxígeno unidos químicamente, ¿sí? Conformando este tipo de molécula. Bien, entonces, repito, las moléculas del tipo simple son moléculas que están conformadas por la unión de dos o más átomos del mismo elemento. En este caso es el oxígeno. O pueda pasar que también se conformen moléculas del tipo compuestas, ¿sí? Que como pueden ver acá, lo que tengo es una molécula conformada por dos átomos, ¿sí? Átomos de diferentes elementos. En este caso en particular tengo una molécula de amoníaco, ¿sí? Es el nombre vulgar común que recibe este tipo de molécula, que está conformado por tres átomos de hidrógeno más un átomo de nitrógeno. Bien, para poder entender, ¿sí? Cómo se une un elemento con otro para conformar una molécula, tenemos que partir de un principio, una teoría, ¿sí? Fundamental en esta cuestión, ¿sí? Que es la teoría o regla del octeto, como lo van a conocer. ¿Y qué plantea? Bueno, plantea lo siguiente, que en realidad todos los átomos, ¿sí? Ya sea del mismo elemento o de diferentes elementos, se van a unir a fin de alcanzar la estabilidad eléctrica o estabilidad electrónica, ¿sí? ¿Cómo se logra esa estabilidad? ¿Sí? Se logra de la siguiente manera: completando su último nivel de energía, ¿sí? Con 8 electrones de valencia. Bien, entonces este átomo se va a unir con este átomo, ¿sí? Compartiendo o cediendo o captando electrones, de modo tal que a cada uno le quede en su último nivel de energía 8 electrones de valencia, ¿sí? Hay una excepción a la regla que la constituyen átomos tales como el hidrógeno, el helio, el litio y el berilio, que se van a unir y van a alcanzar esta estabilidad eléctrica completando su último nivel de energía con 2 electrones nada más, ¿sí? Estos son los elementos que resultan de excepción a esta regla del octeto, ¿sí? Y otra cuestión es que todos los elementos, ¿sí? Van a tender a completar su último nivel de energía con 8 electrones de valencia a fin de alcanzar la configuración electrónica externa de los gases nobles, ¿sí? ¿Por qué? Si nosotros miramos, ¿sí? Una tabla periódica o de repente hacemos la configuración electrónica externa para los gases nobles, nos vamos a dar cuenta que todos los gases, ¿sí? Tienen su último nivel de energía completo con 8 electrones, ¿sí? O sea que los gases ya son estables eléctricamente. Acá podemos encontrar el helio, como mencioné anteriormente, que resulta en la excepción, ¿sí? Que tiene su último nivel de energía completo con 2, ¿sí? Entonces, esto es lo que expliqué en el video anterior y lo expliqué en clase para tercero A, ¿sí? Que los gases reciben el nombre de gases inertes, ¿sí? O gases nobles. ¿Qué significa esto? Que no reaccionan químicamente. ¿Qué es esto de no reaccionar químicamente? Que no se van a unir con nadie. ¿Por qué? Porque ellas son eléctricamente estables, ¿sí? Entonces, estos elementos, tales como el helio, el neón, el argón, el criptón, el xenón, el radón, no van a participar de las uniones químicas. Así que en este tema los voy a
descartar, ¿sí? Vamos a trabajar sobre todos los demás elementos. ¿Bien? Bueno. Tipo de uniones químicas, ¿sí? Dependiendo de los tipos de elementos que se unan, ¿sí? Van a conformar diferentes tipos de uniones, ¿sí? Para lo cual encontramos tipos de uniones químicas iónicas, ¿sí? Tipo de uniones químicas covalentes y tipo de uniones químicas metálicas, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a trabajar, ¿sí?, respecto a este tipo de unión, a la unión iónica. ¿Por qué? Porque es un tema que lo tenemos bastante fresco, ¿sí? No hace mucho vimos el tema de iones. Las uniones del tipo iónica las conforman, ¿sí?, elementos que son metálicos y no metálicos, ¿sí?, como bien dice acá. Por ejemplo, el sodio y el cloro, ¿sí? Este compuesto se llama cloruro de sodio, ¿sí? Y bueno, para que se den una idea, no es más que la sal de mesa que consumimos para condimentar los alimentos, ¿sí? Esta es la fórmula molecular del cloruro de sodio, ¿sí? Y si yo analizo la naturaleza de los elementos que se unen, me voy a dar cuenta que el cloro es un no metal, ¿sí? Está ubicado, vean acá, claramente, ¿sí?, está en el bloque de los no metales. También es muy electronegativo, ¿sí? Ojo con eso. Y se está uniendo en este caso con el sodio, ¿sí?, que el sodio está en el grupo de los metales fuertes, y son poco electronegativos. Entonces, ¿qué pasa? De repente se combina un elemento muy electronegativo con uno muy poco electronegativo. Uno con la capacidad de ¿qué? De captar electrones, y otro con la capacidad de cederlos fácilmente. Entonces, acá lo que se van a originar son iones, ¿no? Claramente el cloro al captar un electrón va a formar un anión, y el sodio al cederlo va a formar un catión, ¿sí? Ahora igual después lo vamos a abordar bien de lleno, ¿sí?, cuando desarrollemos uniones iónicas y veamos un ejemplo en concreto, ¿sí?, de cómo se unen. El otro tipo de unión lo conforman cuando se unen los no metales entre sí, ¿sí? O pueda pasar que se una un no metal con un metaloide o un metal pobre, que figuran los elementos de transición, ¿sí? Esto después lo tendría que aclarar bien, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Se resume básicamente en que poseen una electronegatividad similar, ¿sí? Por ejemplo, lo que tenemos acá es la fórmula molecular del agua, ¿sí?, el H2O. Ojo con el hidrógeno. Si bien el hidrógeno se ubica en el bloque de los metales fuertes, el hidrógeno no es un metal, ¿sí? Entonces, siempre que vean combinado un hidrógeno con otro elemento, el tipo de unión que va a formar es covalente. Esto radica porque tiene una electronegatividad bastante, digamos, no es elevada, pero bueno, es un término medio, 2,1. ¿Bien? Y el otro tipo de unión lo van a conformar, ¿sí?, los metales. Los metales entre sí. Eso se conoce, se traduce en un tipo de unión metálica, ¿sí? Lo que van a hacer es, por ejemplo, lo que tienen acá es el Fe, que es el símbolo químico del hierro. Se va a unir con muchos átomos de hierro conformando una estructura, una red cristalina, se dice, ¿sí? No lo vamos a abordar mucho, ¿sí?, pero bueno, hay que saberlo porque constituyen otro tipo de unión, ¿sí? Bien. Hay una forma de representar este tipo, o sea, cómo un elemento se une con otro, ¿sí? Hay una forma esquemática. Para lo cual, lo primero que tengo que aprender es qué es la simbología de Lewis, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar sobre estructuras de Lewis, que es esta forma de representar esquemáticamente cómo se une un átomo con otro, ¿sí? Por ejemplo, lo que tenemos acá es lo siguiente. La simbología de Lewis, o sea, lo que me permite a mí es representar los electrones de valencia. Es decir, recordamos esos electrones que se ubican en el último nivel de energía. Es decir, que son aquellos que nosotros podemos deducir, determinar a partir de la configuración electrónica externa, ¿sí? Bien, tenemos un ejemplo acá, por ejemplo el hidrógeno. El hidrógeno tiene un solo electrón de valencia, ¿sí? Y la forma de simbolizarlo es así, mediante una X o un circulito. A mí me parece más cómodo una X, ¿sí? Pero por ejemplo, si nosotros tenemos que simbolizar la estructura mediante simbología de Lewis, los electrones de valencia para, por ejemplo, a ver, el berilio, ¿sí? Bueno, el berilio tiene una configuración electrónica externa 2s2. ¿Qué significa eso? Que tiene solamente 2 electrones de valencia. Lo voy a simbolizar de esta manera, ¿sí? O también es válido simbolizarlo de esta manera, ¿sí? O como nos quede cómodo, dependiendo cuando hagamos la estructura, a ver de qué manera nos queda aprovechable, digamos, ¿no?, para establecer
los enlaces, ¿sí? Pero bueno, eso va variando. Acá lo importante es que cada electrón de valencia se simboliza con una X, ¿sí? Por ejemplo, también podemos simbolizar los electrones de valencia para el carbono. Si el carbono tiene una configuración electrónica externa, 2s2, 2p2. Entonces, en este caso nos está diciendo que tenemos 1, 2, 3, 4 electrones de valencia, ¿sí? Por ejemplo, el flúor, ¿sí?, tiene 7 electrones de valencia. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y bueno, esta es la manera mediante la cual vamos a realizar ahora las estructuras de Lewis para representar la unión en sí. Bien, bueno, vamos a hablar específicamente de las uniones iónicas, ¿sí? Vamos a empezar con este tipo de unión. Como le dije anteriormente, resulta de la unión de un elemento metálico con un elemento no metálico, ¿sí? Otra característica es que hay una elevada diferencia, ¿sí?, esto significa diferencia de electronegatividad entre los átomos que participan de la unión. Es decir, la diferencia, o sea, la resta en este caso, entre la electronegatividad de un elemento y la del otro, me tiene que dar igual o superior a 1,8, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a calcular, por ejemplo, la diferencia de electronegatividad entre el litio y el cloro, ¿sí? Yo tengo que el valor de electronegatividad para el litio, según tabla periódica, es igual a 1,0. Bien. Y tengo que el valor de electronegatividad para el cloro es 3,0. Entonces, 1,0 menos 3,0 en este caso me va a dar 2,0. O sea que la diferencia de electronegatividad es superior a 1,8. Por tanto, ¿qué tipo de unión voy a tener? Iónica. Bien. A ver, de forma sencilla y consejo para ahorrarnos esta cuenta es: básicamente, cuando se unen grupos de elementos del grupo 16 y 17 con elementos del grupo 1 y 2, salvo el hidrógeno, suelen conformar uniones del tipo iónica, ¿sí? Por esta cuestión de la diferencia de la electronegatividad. Bien. Última característica, y ya mencionada, es que obviamente se forman iones, ¿sí? El metal, al ser poco electronegativo, va a tender a ceder el electrón formando un catión, ¿sí? Y el no metal, al ser muy electronegativo, lo que va a tender es a captar el electrón del metal, ¿sí?, el electrón del último nivel, formando un anión. Bien. Bueno, ¿de qué manera puedo realizar esta representación, ¿sí?, de la unión iónica, ¿sí? Y esto se conoce con el nombre de estructura de Lewis. Nos permite entender, quizás de manera esquemática, cómo se da este tipo de unión, ¿sí? Vamos a trabajar sobre el cloruro de sodio, ¿sí?, que está conformado por un átomo de cloro y un átomo de sodio. Cuando no tengo nada debajo, hace referencia a un átomo, ¿sí? Supongan que tengo 2, pondría un 2 ahí abajo, 2 átomos de cloro. Pero en este caso, como no tengo subíndice, ¿sí?, ya me está diciendo que la fórmula molecular ya me está diciendo que hay un átomo de cloro y un átomo de sodio unidos químicamente, ¿sí? Repito, este compuesto se llama cloruro de sodio. Bien. Y se hace de la siguiente manera: se va a ubicar al metal, que en este caso es el sodio, del lado izquierdo. Bien. Y al no metal lo vamos a ubicar del lado derecho. Al no metal lo vamos a ubicar entre corchetes, ¿sí? Y vamos a esquematizar mediante simbología de Lewis los electrones de valencia para el cloro. Yo miro en la tabla periódica, me dice que la configuración electrónica externa del cloro es 3s2, 3p5, ¿no? Lo voy a anotar por las dudas. El cloro es 3s2, 3p5. Por lo tal, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 7 electrones de valencia, o sea, en su último nivel de energía, ¿sí? Entonces, lo que hago es representarlos. 2, 4, 6, 7. ¿Bien? Bueno. No voy a representar los electrones de valencia para el sodio, eso no lo voy a hacer, solamente para el elemento no metálico. Bien, es el no metal y el sodio es el metal. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, voy a representar la manera en la cual se produce la unión. ¿Recuerdan esto de la regla del octeto? ¿Sí? Que dice que los elementos alcanzan su estabilidad eléctrica completando su último nivel de energía con 8 electrones. Bueno, a ver, ¿cuántos electrones de valencia tiene el cloro? 7. ¿Cuánto les hace falta para poder llegar a 8 y así estabilizarse? 1. Y da la casualidad que el sodio, si yo miro su configuración electrónica externa, ¿sí?,
es 3s1, ¿no? Configuración electrónica externa del sodio es 3s1. O sea, ¿cuántos electrones de valencia tiene? 1, ¿no? Un electrón de valencia. O sea, ese electrón que se encuentra en el último nivel de energía, ¿sí? Va a ser captado por el no metal, ¿sí? Recuerden esto de la electronegatividad. El cloro es muy elevado, tiene un valor muy elevado. Entonces, frente al sodio, que tiene un solo electrón de valencia y es poco electronegativo, va a tender a captárselo, ¿sí? Entonces lo voy a representar con un triangulito, ¿sí? Ese electrón que ha captado el cloro. ¿Bien? ¿Qué pasó acá? El sodio, a perder ese electrón, recuerden el concepto de iones, ¿no? Al perder ese electrón va a quedar con un protón de más, o sea que va a quedar con carga positiva, originando ¿qué? Un catión, ¿sí? Y el cloro, al haber captado a ese electrón del último nivel de energía del sodio, ¿sí? Lo que va a hacer es conformar un anión. Y de esta manera queda representada la estructura de Lewis para el cloruro de sodio. ¿Bien? Vamos a otro ejemplo quizás un poco más complejo, pero igual es fácil de resolver. Tenemos que representar, o sea, tenemos que hacer la estructura de Lewis, ¿sí? Lo voy a anotar. Para este elemento, ¿sí? Este compuesto, perdón, que está conformado por un átomo de flúor y un átomo de litio. Bien, entonces, yo ya sé, tengo un elemento no metálico, que es el flúor, recontra electronegativo, que se está uniendo con un elemento metálico, que es el litio. Poco electronegativo. Básicamente lo que va a conformar es un tipo de unión iónica, ¿sí? Por esto que anteriormente he explicado. Entonces paso a hacer lo siguiente. Si voy a hacer la estructura, lo que voy a hacer es poner al litio del lado izquierdo y al flúor del lado derecho. Y al flúor, al no metal, lo voy a encerrar entre corchetes. Bien, lo que tengo que hacer ahora es determinar la cantidad de electrones de valencia para cada uno, ¿sí? Si yo voy al flúor, me da una configuración electrónica externa 2s2, 2p5, o sea que tiene 7 electrones de valencia. Los voy a esquematizar, ¿sí? Como aprendimos. Bien, entonces, ¿cuánto les estaría faltando al flúor para alcanzar esa estabilidad y cumplir con la regla del octeto? Un electrón, que en teoría se lo debería dar el litio. Me fijo en el litio, ¿sí? Y en este caso el litio, ¿sí? Tiene una configuración electrónica externa 2s1, o sea que tiene un solo electrón de valencia, ¿sí? Entonces, ese único electrón de valencia va a ser captado por el flúor. Esquematizo acá, al perder ese electrón este va a quedar con carga positiva, ¿sí? Y el flúor va a quedar con una carga negativa. Y de esta manera me quedó, ¿sí? Realizada la estructura de Lewis para el fluoruro de litio, se llama así. En algún momento vamos a aprender a nombrar estos compuestos, ¿sí? Bueno, vamos con un último ejemplo, ¿sí? Que este sí es el complejo. El otro, la verdad que al resolverlo me di cuenta que era igual al primer ejemplo, pero bueno. Supongan que tenemos que representar la unión química para, en este caso, el berilio, ¿sí? Y el flúor. Bien. Ya de por sí sabemos que tenemos el flúor muy electronegativo y el berilio poco electronegativo. Tenemos un no metal y un metal fuerte, ¿sí? El tipo de unión va a ser iónica. Después ustedes corroboren restando las electronegatividades y si le da igual o superior a 1,8 la unión va a ser iónica. Bien, partiendo de que es una unión del tipo iónica, sí, vamos a seguir haciendo lo que veníamos haciendo de poner al metal del lado izquierdo y al no metal del lado derecho encerrado entre corchetes. Bien, el flúor posee 7 electrones de valencia, los dibujo, y el berilio, sí, posee una configuración electrónica externa 2s2, o sea que tiene 2 electrones de valencia. Ahora, yo tengo un elemento acá que le falta un electrón de valencia para estabilizarse y tengo otro que tiene 2 electrones de valencia. Entonces no me estaría cerrando la cuenta, porque si yo de repente, o sea, el flúor capta un solo electrón, al berilio le quedaría un electrón de valencia, ¿sí? Y no es la idea. O sea, en este caso tendría que haber la forma de que el berilio, ¿sí? Pueda ceder, ¿sí? Esos 2 electrones de valencia para también alcanzar su estabilidad. Porque hay algo que no expliqué, ¿sí? Pero ¿recuerdan que el berilio es la excepción a la regla del octeto? Bueno, su configuración electrónica externa en este caso debería alcanzar, ¿sí? Debería quedar para alcanzar la estabilidad eléctrica en 2, o sea, alcanzar la configuración del gas noble.
Entonces, de la única forma que pueda alcanzar la configuración del gas noble más cercano, al cual es 1s2, el berilio debería de perder esos 2 electrones de valencia que tiene, ¿sí? Por eso la unión sería inviable, ¿sí? En este caso, si solamente le cedo 1. Si no lo explico ahora. Todos los elementos de la tabla periódica, cuando se unen químicamente, tienden a alcanzar la configuración eléctrica externa del gas más cercano, ¿sí? Por eso el flúor va a tender a alcanzar la configuración electrónica externa del neón, la cual es 2s2, 2p6, o sea que tiene 8 electrones de valencia, ¿sí? Lo podemos ver acá, que el flúor tiene 7. Entonces va a necesitar un electrón para alcanzar la configuración electrónica del gas más cerca, que es el neón, ¿sí? En cambio, el berilio, el gas noble más cercano, no es el neón, sino al revés, es el helio, ¿sí? El cual el helio tiene una configuración electrónica externa S2, ¿sí? Entonces, necesita de perder estos 2 electrones de valencia que tiene, ¿sí? Para quedar con la configuración electrónica del helio, ¿sí? Por eso, estos elementos, el berilio, el litio y el hidrógeno, son una excepción a la regla del octeto, ¿sí? Entonces, volvemos. El berilio necesita de ceder esos 2 electrones para ser estable eléctricamente en una unión química. Entonces, yo lo que tendría que hacer acá es agregar otro átomo de flúor, ¿sí? Y van a ver por qué. Recuerden que el flúor tiene 7 electrones de valencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esos 2 electrones de valencia que tiene el berilio, uno va a ir para este flúor, o sea, va a ser captado por este flúor, y el otro va a ser captado por el otro. De esta manera, ¿sí? Estos 2 electrones de valencia que tenía el berilio, ¿sí? Los cedió y pudo quedar con la configuración electrónica externa del helio, al perder esos 2 electrones. Entonces acá, bueno, es más de lo mismo, ¿no? El flúor al captar un electrón queda con carga negativa y este flúor también. Pero ¿qué pasa con el berilio? Bueno, al ceder 2, ¿qué va a quedar? Con 2 cargas positivas, ¿sí? Y de esta manera queda representada la estructura de Lewis para la unión entre el berilio y el flúor. Pero ahora fíjense acá, ¿no? En su fórmula molecular. Me está diciendo que tengo un átomo de flúor y uno de berilio, pero si yo miro esta imagen no corresponde. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Agregar un 2 ahí abajo. Y de esta manera me queda la fórmula molecular bien y la estructura de Lewis perfecta. ¿Bien?